los relatos, cómo nosotros lo venimos aplicando en el campo de seguridad y salud ocupacional y el nivel de influencia que tiene para poder ayudarnos a que el trabajador participe activamente dentro del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Cris, ¿estás por ahí? Sí, muy bien. El storytelling que es tan importante dentro de la salud y seguridad ocupacional, que utilizamos como una gran herramienta, incluso luego para la investigación de accidentes. Es súper importante entender cómo nosotros podemos fusionar varias herramientas en esta magnífica profesión que es la prevención de riesgos laborales, ¿no? Así que bienvenidos a todos y Cari, cuéntanos, un poquito cómo llevas esto del storytelling, cómo lo aplicas, cómo lo gestionas, de qué forma tú allá en Perú, en las distintas industrias donde trabajas, tú lo has podido utilizar y de qué forma ha sido receptada por los trabajadores del storytelling. Ok, bueno, dentro de la variedad del campo de la seguridad ocupacional encontramos aquí el storytelling que nos ayuda a que el trabajador de alguna manera voluntariamente sea parte de este relato, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Pues en las prácticas de seguridad que nosotros aplicamos durante la jornada laboral, o sea, al inicio de las actividades, y nos enfocamos, inicialmente algunas de las prácticas ya hace muchos años enfocamos el tema en el producto, ¿no? O sea, por ejemplo, en los implementos de seguridad, ¿no? Para concientizar a la persona del uso del EPP. También tenemos, por ejemplo, de las escaleras, ¿no? Para el uso de los trabajos en altura, ¿no? Incluso tenemos algunos, en prevención también trabajamos, por ejemplo, con algunas infografías que ya seguramente ustedes y muchos de ustedes conocen, respecto a relatos de cuentos que nosotros vamos desarrollando en el campo de la seguridad. Pero últimamente nosotros, en estos últimos años, ha habido un gran cambio, ¿no? En este tema, en el tema del storytelling y cómo podemos enfocar estas prácticas que venimos realizando o de qué manera nosotros debemos enfocarlo en, no pensando netamente en el producto, o sea, por ejemplo, en el uso de la escalera, en el uso del casco, sino también cómo poder apreciarlo en el trabajador, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no sabemos la emoción que está llevando, ¿no? El trabajador frente a esa situación de poder utilizar el casco de seguridad, los guantes, ahora la mascarilla, ¿no? Incluso algunos trabajadores se han puesto resistentes al uso de la mascarilla porque le incomoda, es muy pequeña, no lo deja respirar, la careta facial que le molesta con el casco, que es muy delgada, ¿no? O va a depender mucho también del elemento de protección que le estamos brindando y vamos a encontrar pues cierta disconformidad del trabajador frente al uso del elemento de protección y su participación, pero durante las etapas de capacitación que realizamos vamos sensibilizándolo, vamos de alguna manera formándolo en el uso adecuado de estos elementos y también con la emoción hacer que se involucre, ¿no? O sea, con la emoción, ¿no? O sea, ¿por qué tan importante el uso de los guantes de seguridad? ¿Por qué tan importante el uso de la careta de seguridad ahora, no? Muchas personas decían, ahora ya todo el mundo está saliendo afuera a las calles y no podemos controlar esta situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no es la situación afuera, sino también tenemos que ver la persona, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de participación aquí y el nivel de influencia y el impacto que pudiera generar de esos actos, ¿no? Que podrías ocasionar no solamente a tu persona, sino a todas las personas que te rodean. No, qué importante. Y mira que el storytelling, fuera de ser un medio de comunicación muy antiguo, tiene unas bases sólidas. Es el empatizar con lo que tú estás contando. Es el empatizar desde lo que quieres relatar, el mensaje que quieres transmitir. Y en este aspecto de la salud y seguridad ocupacional, nosotros como técnicos muchas veces queremos saber por qué el trabajador cometió actos o condiciones inseguras. Y cuando nosotros acudimos a donde los trabajadores y vamos de una forma
no tan empática, ¿no? Muy técnica muchas veces. ¿Por qué cometiste este acto inseguro? ¿O qué pasó con esta situación? El trabajador, la mayoría de veces, no es una generalidad, se cierra, ¿no? Se cierra lo que nosotros llamamos las corazas físicas o emocionales y simplemente no admite muchas veces las responsabilidades, ¿no? Entonces, qué importante es poder tener estas capacidades de contar una historia, porque detrás del storytelling, del contar una historia, vienen esas herramientas de empatía. ¿De qué queremos transmitir con lo que vamos a contar? ¿Cómo podemos indagar sin cuestionar? ¿No es cierto? Entonces, son herramientas bastante importantes y de ahí que el crear, ¿no? El crear historias para las capacitaciones y poder generar una armonía dentro de las capacitaciones es importantísimo, ¿no? Tanto tú como yo somos facilitadores lúdicos, y hemos empleado un ejercicio muchas veces como el que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Como el que vamos a utilizar el día de hoy, que es el tema de unos cuentos de seguridad, ¿no es cierto? Cuéntales, Cari, ¿de qué se trata estos cuentos de seguridad? Bueno, los cuentos de seguridad están enfocados en las actividades que realiza la persona. Nosotros, en realidad, al momento, no solamente viene la parte técnica, sino también nuestra parte creativa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? ¿Cómo vamos a armar este cuento para que la persona pueda participar, se dé cuenta, ¿no? Primero, las actividades, consideramos qué actividades realiza la persona el día de hoy. Por ejemplo, si hacemos construcción, minería, energía, ¿cuál es la actividad que está desarrollando la persona? Después de que hemos identificado cuál es la actividad que desarrolla, porque si nosotros no sabemos qué actividades, cuáles son los riesgos que implica su tarea, entonces no podemos generar una historia. Nosotros vamos a generar la historia en base a esos riesgos que pueden poner en vida, no solamente pueden poner su vida, sino también la de los demás. Entonces vamos seleccionando el nivel de riesgo. Y vamos a ir contra esos niveles de riesgo que son más altos para poder armar una historia y vamos a indagar con los trabajadores también, porque hay que hacer una pequeña encuesta para saber, por ejemplo, qué les molesta, ¿no? Porque a veces para poder generar una historia tenemos que saber todo antes del usuario, ¿no? Del participante. Entonces, ¿qué le molesta? A veces las herramientas, los elementos de protección, que de repente el supervisor o el jefe pues esté llamándole la atención, ¿no? Entonces, con esa información, con ese input de ingreso, porque vamos a obtener información de los propios trabajadores, nosotros armamos una historia. ¿Y por qué armamos con esa información de ellos? Porque si no nosotros no la adecuamos a la organización, de repente la persona no se va a sentir identificada, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a crear con la información que levantamos de los propios trabajadores, se van a sentir identificados porque van a decir, ese soy yo, no, mire, ese es el supervisor, ¿no? Y entonces incluso va a llegar el momento de poder mimetizarlo, ¿no? Recuerdo, ¿te acuerdas, Cristian, con el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Y empezabas a Sí, traer elementos para poder armar, pues, o sea, armar las orejitas, armar la naricita, armar el escenario, porque los trabajadores empezaron no solamente la parte de la historia, sino también hicieron la parte teatral. A ver, Cristian, cuéntame, a ver, cuéntales un poco esa historia de los tres bien, bien, bien. chanchitos. Es una historia súper simpática. Quizás para muchos técnicos de seguridad, como hemos ido hablando en todos nuestros webinars, les suene esto a ¿qué me están contando? El tema de seguridad es súper serio. Y sí, claro que es serio. Y esa seriedad, por esa misma seriedad, es que hay muchos juegos que se llaman jugando seriamente, ¿no? Y lo que pretendemos es que los trabajadores se empaticen con los técnicos de seguridad. No sé en Ecuador, Cari, cómo les llamen a los técnicos de seguridad, pero aquí en el Ecuador tenemos algunos apodos que llamamos, ¿no? Como cuando ya venimos a justiciar a los trabajadores, y no es eso. Nosotros simplemente, nuestro trabajo es la prevención, pero muchas veces esa prevención viene de un control estricto, porque conocemos muy bien que la seguridad no tiene tintes, o es negro o es blanco, no hay tintes grises, es totalmente, no, miren, por ahí nos dicen seguritos, correcto.
Pero mucho más allá del segurito, hay palabras que son terribles muchas veces cuando vamos a hacer ese tipo de supervisión, ¿no? Entonces, bien, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos implementado esta técnica? Yo les voy a contar un tema muy mío, ¿no? De cómo he podido fusionar estas técnicas que hemos logrado con Cari, pero lo he llevado a la realidad de aquí del Ecuador y de las empresas donde he podido dar este servicio. Obviamente no se puede emplear en todos los ambientes, no se, en todas las actividades, y nosotros debemos tener la habilidad de saber cuándo podemos utilizar el storytelling, en qué momento podemos utilizar el storytelling, y ustedes pueden crear incluso lo que se llaman cuentos de seguridad. ¿Qué es lo que hago yo? Y les quiero dar esa herramienta. Ustedes hacen grupos de trabajo, ¿no? Y de pronto se inventan un cuento, el que primero se les venga a la cabeza, el que primero se les venga a la cabeza. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese cuento. Cari, que no sea los tres chanchitos, dime otro cuento, el que a ti te guste. A ver, que a mí me guste. A ver, que no sea de tres chanchitos. A ver. El patito feo, ya. El patito feo, correcto. Entonces, mira, con las personas que están utilizando, ¿no es cierto? Haces grupos, ¿verdad? Y se inventan un cuento y demás. Pero el patito feo, al cuento de seguridad, nosotros ya hemos hablado, me invento, por ejemplo, de riesgos propios, de los riesgos propios que tiene esa actividad laboral, ¿no es cierto? De esa línea de producción. El momento en que ya ellos han recibido la capacitación de riesgos propios, de haber identificado los riesgos de esa actividad, nosotros vamos a crear el cuento de seguridad. Entonces, los trabajadores, ellos escogen quién es cada personaje de ese cuento. ¿Sí? ¿Quién es cada personaje de ese cuento? Y vamos a recrear lo que tú decías, Cari, vamos a recrear ese cuento en base a lo que aprendieron. Entonces, la idea del patito feo va a ser un patito feo de seguridad. Para muchos será disruptivo lo que les estoy contando, pero ¿qué se crean? Se crean unos ambientes espectaculares cognitivamente hablando. Porque ¿qué pasa? Que el cerebro empieza a crear con la información que ya obtuvieron en la capacitación. Y cuando tú le invitas al cerebro a disfrutar de ese aprendizaje, cuando tú estás generando ese storytelling en la actuación, en la actividad que estás desarrollando, todos los conocimientos van a quedarse mucho mejor guardados, ¿sí? En tu memoria. ¿Por qué? Porque generaste ambientes empáticos, generaste momentos que la gente se va a divertir y aprender, ¿no es cierto? Y siempre hay un narrador, ese narrador del grupo, el que va contándole al resto qué está haciendo el patito feo. A lo mejor ese patito feo era porque precisamente no se ponía el casco. Y era el patito feo porque todos utilizaban el casco en la empresa, pero había el patito feo que no le gustaba utilizar el casco porque le dañaba el look, porque le pesaba el casco, por mil cosas, ¿no? Entonces, ahí se genera una empatía súper bonita y un ambiente de risas, de aprendizaje, porque luego siempre tiene que haber en el cierre, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué te llevas de esta actividad? No solo la risa, no solo el gran momento que pasaste, sino ¿qué te llevas de esta actividad? ¿Cómo podemos ser conscientes de lo que te diste cuenta? ¿Lo vamos a implementar o lo vas a dejar de hacer y demás? Entonces, es parte del storytelling de seguridad. ¿Cómo tú puedes implementar estas herramientas en tus capacitaciones para generar ambientes empáticos y para generar justamente lo que muchas veces queremos con este tipo de capacitaciones, que el trabajador no se nos aburra, que el trabajador no vea una capacitación como algo tedioso, una obligación, ¿no? Y muchos trabajadores dicen, otra vez capacitación, ya no más, ya sabemos todos los años lo mismo. Pero si tú evolucionas en eso y llevas herramientas lúdicas, herramientas de facilitación, herramientas disruptivas, ese trabajador, créeme, ya nos ha pasado, te va a decir, ¿cuándo hay otra capacitación? ¿Cuándo vienen otra vez? ¿No? Entonces, es generar esos momentos con el storytelling o los cuentos de seguridad, Cari. Claro. Y sobre todo el poder conectar, ¿no? O sea, la persona se conecta y se lleva una emoción, ¿no? Porque en ese momento que estás participando dentro del cuento, de alguna manera generas no solamente la empatía, sino le pones armonía, miedo, tristeza,
De pronto vas a mirar ahí pues a alguien empoderado, más decidido, y justamente vamos rescatando de cada trabajador esas nuevas habilidades o competencias que a veces de pronto en el día a día no las logras ver, observar, ¿no? Pero sin Correcto. embargo, en la actuación vamos viendo cómo los trabajadores van participando y de esta manera los podemos involucrar más adelante en otros procesos, ¿no? Entonces es importante para nosotros como facilitadores no solamente llevar al campo, sino en cada proceso nosotros vamos identificando los diferentes cambios y su nivel de participación, porque al final del cierre vamos a poder de alguna manera obtener la información de cada uno de ellos para ver si es que podemos lograr nuevos cambios, la siguiente capacitación de qué podemos tratar, de qué se dieron cuenta en ese proceso y lo llevan al punto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el trabajador no participó, se quedó observando, de pronto le tocó un papel que no era de su agrado, pero participó, fastidiado, ¿no? Entonces, igualmente lo trasladamos al campo de acción, ¿no? ¿Qué está haciendo en el campo de acción? Igualmente acepta cosas que no está conforme, realmente su participación es muy activa, ¿no? Entonces, vamos viendo cuál es el papel y qué cambios podemos generar, ¿no? En esa persona y con los equipos de trabajo, porque incluso podemos ver si es que podemos empoderarlo para ciertas actividades, porque vamos viendo que su desarrollo es mucho más amplio, vamos viendo nuevas habilidades, nuevas competencias de la persona. Entonces también nos convertimos como observadores, porque no solamente como especialista, ya prevencionista de riesgos, vemos el campo de la facilitación, sino, por ejemplo, en el caso de Cristian y mío, al haber realizado los temas de coaching, de programación neurolingüística, ¿no? No solamente también somos facilitadores en aprendizaje de experiencia, nos ha permitido ver pues todo, cómo podemos utilizar todas estas técnicas dinámicas o herramientas en el campo de la seguridad y potenciarlo además con el storytelling, porque, por ejemplo, podemos utilizar algunos ejercicios o algunas preguntas poderosas de coaching dentro de las historias, podemos preguntar, incluso también podemos utilizar parte de la programación neurolingüística o el rapport con los trabajadores cuando estamos generando estas historias, ¿no? Correcto. Cari, tenemos una pregunta. Nos A dicen, ver. ¿el storytelling aplica para cualquier tipo de empresa o dependerá de la cultura organizacional? ¿De qué depende su implementación? Bueno, primero, para esto, pues la persona de seguridad siempre está empoderada y también tienes que convencer de alguna manera a la alta dirección, a la gerencia, de poder permitirte el poder desarrollar estas prácticas de innovación. ¿Por qué? Y explicarle cuál es el beneficio, ¿no? Porque de todas maneras, todas las capacitaciones que nosotros realizamos tienen que estar enfocadas a la persona, porque si tú te das dando cuenta en estos últimos años, la persona es el primer potencial dentro de las actividades. Si el trabajador está tranquilo, participa activamente, se involucra más, ¿no? Le asignas tareas donde se sienta bien, ¿qué es lo que lo motiva? Nosotros podemos obtener mejores resultados. ¿Mejores resultados dónde? En los procesos, dentro de los procesos. Si están bien los procesos, vamos a la parte de la satisfacción del cliente. El cliente se va a sentir bien porque recibe bien su producto, el servicio, la atención, incluso si estamos hablando de un área comercial. ¿Y eso qué va a permitir? Pues mayores ingresos a la organización, ¿no? Mayor rentabilidad, ¿no? De repente más de lo esperado, porque el trabajador va a estar feliz y de alguna manera su nivel de productividad va a ser más elevado. Entonces es importante para nosotros enfocarlo de esta manera, y hace poco también me hicieron una pregunta al respecto, era de cómo introducir estas prácticas para que ayudemos al trabajador a mejorar su bienestar y participación, ¿no? De hecho, que el storytelling nos ayuda bastante, es como ponerlo en el teatro, ¿no? Y la persona pues exterioriza todas esas actividades que de repente no las puede mimetizar en el momento de una capacitación, porque a veces es nula la participación. En cambio acá las personas, incluso puedes utilizar caretas, puedes utilizar, por ejemplo, como los títeres, ¿no? Sí, Puedes gorros utilizar para poder y ser demás, ¿no? correcto, ¿no?
Es súper dinámico. Nos comentan también por acá, mira, dicen, en el Ecuador los trabajadores a partir de la pandemia se están concientizando un poco mejor del uso de las medidas de protección para prevenir las enfermedades infectocontagiosas. Totalmente de acuerdo. Eh, Hay que decir también que el origen de esta concientización, por así decirlo, es el miedo, ¿no? El miedo. Hace poco conversaba con una amiga de que el COVID ahora tan famoso es una enfermedad del miedo. Y no es que no hay que tenerle miedo, hay que tener el respeto, ¿no es cierto? Y para eso los trabajadores deben comprender que cualquier actividad, la que sea, de los factores de riesgo, si no somos conscientes de qué puede suceder, si estamos descuidados y cometemos actos o condiciones inseguras, ¿no es cierto? Por el famoso salir rápido, por acabar rápido, puede terminar en un evento no deseado, ¿no es cierto? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, se está concientizando muchísimo mejor, pero para esto, nosotros como supervisores de seguridad, como el nombre que tiene cada empresa para los técnicos, sí podemos gestionar de mejor manera. Hace un rato leía una pregunta que dónde, permítame, dónde los, dónde se forman con PNL, se me está abriendo ya el chat, eh, Ah, ok. pueden indicar qué instrucción los entrenadores, en qué institución, perdón, se entrenaron, se formaron con PNL, ¿no? Esa es una pregunta importantísima para que se den cuenta. Nosotros, por ejemplo, hemos seguido muchos talleres de programación neurolingüística, de neurociencia cognitiva y demás. En el caso mío, porque me encanta trabajar con la parte de salud mental del trabajador. Siempre lo he dicho en estos webinars, el riesgo psicosocial, considero, y es muy pensamiento mío, el más importante, porque en la mayoría de riesgos tú los puedes identificar, medir, controlar, ¿verdad? Pero el riesgo psicosocial está en la psiquis de la gente y ahí tú no puedes ingresar. Yes. Un Ujú. trabajador puede tener incluso la habilidad de saltarse procesos de encuestas o de batería de preguntas psicosociales, puede tener esa habilidad. Pero si, en cambio, la observación constante de conductas, como la seguridad basada en la conducta, te puede dar lineamientos mucho más poderosos. Y para esto, ¿qué usamos? La autoformación, ¿no es cierto? Buscar talleres, buscar elementos, buscar herramientas como la programación neurolingüística, como la comunicación no verbal, por ejemplo, para identificar ciertos patrones de conducta del trabajador. ¿No es cierto? ¿Qué es lo Ah, que, por perfecto. ejemplo, hacen los amigos que trabajan en migración, por ejemplo, ¿no? Cuando ya detectan ciertas conductas distintas de personas, ¿no? Entonces, esas son herramientas que de acuerdo al trabajo las usan, pero yo considero que un técnico de salud y seguridad ocupacional debe también no solamente ser técnico, sino tener las herramientas necesarias para ir a trabajar con el ser. Y el trabajar con el ser es trabajar también con varias herramientas como con el storytelling. Y otra pregunta, por ejemplo, de don José Tobar, que muchísimas gracias, nos acompaña, nos dice, ¿storytelling se aplica después de la capacitación? ¿Puede ser después? ¿Cómo puede ser solo storytelling? Ujú. Hemos usado el storytelling incluso para el relato de un accidente, pero no vamos a exclamar ni nada porque fue un accidente y lo que queremos evitar es que vuelva a producirse, ¿verdad? Así. Pero ¿qué es lo que queremos conseguir? Insisto, una cosa básica es la conexión de lo que yo estoy contando. Como yo decía, ¿qué queremos transmitir y a quién queremos transmitir con lo que contamos? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero transmitir seguridad para obtener información, yo no puedo estar increpando al trabajador. El trabajador se va a cerrar y no me va a decir las cosas necesarias para la investigación de accidentes, ¿no? Entonces, si yo necesito tener esa empatía con el trabajador, es importantísimo que nosotros vamos a utilizar estas herramientas como el storytelling. Y el storytelling lo puedo utilizar antes como para contar una historia, un evento que ya sucedió,
pero no le voy a contar como un tema dantesco, ¿no? No sé, muchos deben saber el tema de la historia de suelta a la vaca, por ejemplo, ¿no? Que es una metáfora grande, que utilizamos las metáforas en el storytelling, pero creamos expectativa, creamos una historia, y una historia que ya saben los trabajadores, una historia que conecte, como decía Cari, del mismo entorno, del mismo elemento, los mismos compañeros, va a pegar más porque estamos creando esa empatía. Ese storytelling, cuando entonces viene un trabajador que tuvo un cuasi accidente, ¿no? Un incidente, que nos cuente cómo fue, qué pasó. Él nos da la información y nosotros vamos a esa realidad y le contamos, por ejemplo, a ver, tú, Jefferson, dime, ¿cuántos hijos tienes tú, Jefferson? Y me va a decir, me invento, 2. Perfecto, ¿me puedes contar qué haces tú los fines de semana con tus hijos? Oye, es que yo voy a jugar fútbol. Perfecto. ¿Y de qué posición juegas con tu hijo? Yo soy el portero y mi hijo el delantero. Me invento, ¿sí? Estás creando una empatía para sacar información y luego le sueltas. Por ejemplo, oye, ¿y este fin de semana vas a trabajar, vas a jugar con tus hijos? Sí, sí, claro. ¿Y tú crees que puedes jugar si un día de estos, como está pasando hoy, no te pones el casco? Porque siempre hay pretextos, porque siempre utilizas de mala manera el casco y Dios no quiera te cae algo en la cabeza. ¿Tú crees que este fin de semana puedes ir a jugar con tus hijos? ¿Qué me han dicho? No, no sea mal agüero, ¿cómo me desea el mal? No, no es desearte el mal. Te estoy contando una historia que puede pasar y tus hijos te quieren bien, tu esposa te quiere bien, no solamente este fin de semana, sino siempre. Entonces, más que la obligatoriedad, es llegar a la concientización del trabajador, del por qué usar los elementos de protección personal, pero contándole esa misma historia de la que él te está dando los insumos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es simpático crear estas historias con los trabajadores, ¿no? Harman, mucho gusto, qué lindo que estés con nosotros. Ah, Harman, sí, buen qué amigo lindo. de Karina, mío, gracias. Miren lo que nos dice Cari. El storytelling lo uso en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, y el final del cuento me lo cuenta el trabajador. Así Fíjate, es. le da el entorno y el final el trabajador le cuenta. Oye, qué genial. Entonces se dan ustedes cuenta, amigos míos que están ahí detrás, qué importante es el storytelling y cómo lo podemos aplicar. Entonces, ahí viene esa importancia de esta herramienta, lo poderoso que puede ser y el involucramiento del trabajador en este proceso. No eres solo tú, el trabajador, como nos dice Harman, pone el punto final de esa historia maravillosa. ¿Qué te parece? Gracias, Así. Harman. Y también, por ejemplo, al momento de crear el cuento, tú dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De dónde salen historias, no? Pero si ustedes se van dando cuenta, el día a día es una narrativa de nosotros, ¿no? Porque te estás tomando fotos, estás subiendo al Instagram, estás colocando tu estado, cómo estás, todo el mundo te está siguiendo, ¿no? Estás generando contenido y vas generando historias, en realidad, es una narrativa. Y justamente esas historias que van en el día a día, ¿no? En las actividades que uno va desarrollando, pues las utilizamos justamente para poder que el trabajador participe en este proceso. Y sí, sí es cierto, la podemos utilizar como parte de un proceso de capacitación, porque igual te va a tomar tiempo, unos 15 minutos aproximadamente, para que los trabajadores puedan metizar o mientras que tú haces la narrativa y, como estaba diciendo Harman, también le podemos pasar al trabajador para que el trabajador pueda explayarse y ahí tenemos mayor concientización y participación. Incluso cuando los involucras, pues empiezan las risas, el juego, la identificación, esas emociones. ¿Y qué se queda en el trabajador? Se queda esa emoción que te impactó, ¿no? De repente, con la risa y el juego, también se quedó la situación, porque en algún momento también puedes expresar con la empatía la tristeza, el miedo, la soledad, porque el personaje también puede darse para sentir esas emociones negativas en ese momento y la persona se conecta
con el trabajador o con la persona en ese momento, y van a darse cuenta del poder que tiene las historias en el relato, ¿no? Eso nos va a permitir no solamente que el trabajador vea por el lado, pues, de la risa, por el lado de la alegría, sino también por el lado negativo, que nos va a ayudar a conectar con la actividad, con la tarea, con lo que puede ocasionar, ¿no? Porque si nosotros relatamos la historia más que en el producto, nosotros tenemos que verla más en el poder que tiene en la persona, en el colaborador. Eso nos ayuda a mayor participación, por eso, claro, se bajan las corazas emocionales. En ese momento esa conexión que nosotros buscamos para que las Total. personas rompan esa Sí, sí, coraza y es verdad. suelten o dejen salir eso que lo está limitando, ¿no? Entonces sí es importante, nos apertura para que podamos hallar mayor flexibilidad frente al trabajo que realizan, ¿no? Y frente a las situaciones que se van presentando. A ver, acá tenemos, por ejemplo, bueno, sí, storytelling parte de la narrativa, sí, es un día a día, todos los días es una narrativa para nosotros, porque de hecho que no solamente vas tomando fotos, vas contando acerca de las historias que vas generando tú del día a día, ¿no? A ver, Ania Cristina, Cristian dice, ¿qué hacemos cuando sabemos que nos narra algo erróneo? ¿Cómo deberíamos actuar? Qué buena pregunta, y esto va muy enrolado con lo que nos decía Vicky Flores Medina, nos decía que dónde nos formamos con PNL. Precisamente consideramos con Cari, que estamos incursionando en todo esto, que el técnico de seguridad debe tener todas estas herramientas para identificar justamente en el lenguaje no verbal del trabajador, no solo por la información que tú ya sabes que es errónea, ¿no? Que te quiere ocultar algo, no solo por esa información tácita, sino en la corporalidad del trabajador. Con estas herramientas, tú ya puedes identificar que está mintiendo, ¿sí? Existen varios ponentes poderosísimos como el doctor Paul Ekman, que nos enseña justamente cómo identificar a un mentiroso, ¿sí? Nosotros tenemos ya rasgos muy marcados en microexpresiones que tiene nuestro rostro, nuestras manos, nuestro cuello, cuando queremos algo mentir u ocultar. Entonces, conocer de estas herramientas, utilizarlas a favor de la actividad que tú tienes como supervisor de seguridad, es fantástico, porque no es que solamente identificas que te están ocultando algo ese instante, es que puedes descubrir mucho más allá. Un accidente laboral no solamente viene por el descuido in situ en la actividad como tal, es que ese trabajador puede a lo mejor tener alguna complicación familiar de la cual tú puedes identificarle desde antes que se descuide y pueda producirse o producir un accidente. Entonces, es importante. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Nosotros lo que pretendemos es que el técnico de seguridad deje de ser el policía, como alguien nos decía por arriba, ¿no? Como nosotros nos están viendo y seamos parte transversal de la información que nos beneficia para poder proteger, para poder hacer la prevención. Nosotros trabajamos transversalmente con el resto de líneas operativas. Nosotros no estamos en contra de operaciones, en contra de logística, ni en contra de nadie. Lo que pretendemos es que la herramienta principal, la materia prima de cualquier actividad, que es el ser humano, salga de su trabajo en su jornada laboral tal cual entró. Esa es la labor del supervisor, ¿no? Entonces, es súper importante y conocer las emociones de los trabajadores, conocer de qué forma tú gestionas tus emociones, porque yo tenía un compañero hace mucho tiempo, un tipo casi 1,70 m, ex luchador, y no tienes idea cómo trataba a los trabajadores, ¿no? ¿Y por qué era luchador? No, pues que bajen y aquí nos damos a golpes y no pasa nada, deberías tratarles igual. Yo mido 1,63, yo no puedo ponerme en esas. Y aunque mida más, cada quien tiene su estilo, ¿no? Entonces, sí considero que el diálogo, la interpretación y el lenguaje no verbal que te puede dar las actitudes del trabajador son herramientas importantísimas que tú deberías conocer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el taller con Karina, que está próximo a salir? Es parte de esa formación que les queremos brindar.
justamente es parte de esa formación, ¿no? Y bueno, tenemos más preguntas antes de cerrar, Cari. A ver, sí. Bueno, un aporte, dice Harman, yo creería que primero los técnicos debemos formarnos como formadores, conocer la andragogía y metodologías de enseñanza, siendo la PNL parte del proceso de formación. Totalmente de acuerdo. Hay gente, Cari querida, que realmente, por ejemplo, no sabe o no comprende qué es la andragogía, para empezar. Y una Sí. capacitación la hace tan dogmática sin conocer la andragogía. Y la andragogía es esa ciencia que nos ayuda y nos enseña a cómo llegar mejor y transmitir mejor al adulto. Cuando éramos pequeños nos enseñaron con pedagogía. El adulto aprende con andragogía. Totalmente de acuerdo, Harman. Y cuando tú entiendes, comprendes estas herramientas y las gestionas, las usas en beneficio de las capacitaciones, en beneficio de la prevención, esto es fabuloso porque te da más amplitud de gestión, ¿no? Entonces, importante aporte. Si nos lees, mi cari querida, el Acá último de dice, los... los técnicos de seguridad deben conocer coaching, PNL, lúdica, gamificación, mindfulness. Mira, mientras más cosas, más competencias puedas tener, puedes utilizar infinidad en los procesos de formación, de capacitación, porque ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir, de alguna manera, hacer que los trabajadores participen activamente dentro del proceso. Es muy importante, justo que comentaba Cristian, nosotros hemos trabajado y elaborando un curso con todo el material que nosotros desarrollamos, porque dentro de los procesos del storytelling también podemos utilizar pues las preguntas poderosas, podemos utilizar temas de coaching, ¿no? ¿Para qué? Para que darle ese potencial al trabajador o la herramienta para que tú puedas explorar muchísimo más. De hecho, que es importante para nosotros el poder trabajar, desarrollar, porque nosotros no solamente vas y tienes que salir a exponer ahí adelante, no, o sea, hay una preparación, ¿no? Porque también ves con personas, ¿qué le quiero comunicar? ¿Cómo le tengo que comunicar? ¿Cuál es mi nivel de preparación para poder comunicarla? ¿Qué es lo que quiero lograr del equipo de trabajo? Y vemos todas las etapas del aprendizaje experiencial dentro de nuestros procesos de capacitación, porque es importante, ¿no? Como decía Harman, formador de formadores, ¿no? Primero yo tengo que formarme para poder formar al resto de equipos. Si yo no estoy preparado, yo no puedo ir y salir al campo así nomás porque me diste esa herramienta. Primero nosotros lo tenemos que probar en nosotros mismos. Ok, a ver, vamos a probar la herramienta, prueba y error, vas mejorando, vamos viendo la mejora constante y también vas viendo los resultados con los trabajadores, ¿no? Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué actividades de andragogía se pueden realizar de manera online? Porque usualmente los colaboradores apagan las cámaras y no sabemos si están atendiendo o no, ¿no? Queridas Landy, ahí mira, Cari, es lo que nos está pasando ahora mismo y no estamos hablando de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Es algo usual que se está dando en la virtualidad, estar detrás de, estar presente pero ausente, ¿no? Cuando incluso, y nos pasa, cuando terminamos nuestros webinars y decimos, por favor, abran las cámaras para una foto, boom, 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 empiezan a salirse porque no les gusta el verse detrás de una cámara, es el poder de la cámara. Pero ¿qué podemos hacer? Justamente, nosotros podemos generar, mira, como formador, como facilitador, nos ha tocado también incursionar en el tema virtual. No solamente es la presencialidad con la que antes trabajábamos y esa facilidad que teníamos de trabajar. Esta virtualidad nos ha obligado a nosotros también como técnicos de seguridad entender muchísimo mejor cómo herramientas como el Zoom tienen aulas donde tú puedes desviar allá a la gente y hacer grupos de trabajo. Tienen estadísticas con las que tú puedes generar preguntas y hacer grupos de trabajo dentro del mismo Zoom. Tenemos aplicaciones, como ya nos han enseñado nuestros anteriores ponentes, como el Kahoot, como varias herramientas virtuales con las que las condiciones son, tú enciendes la cámara, tú eres parte de esta capacitación. Involúcrate, tú sé parte integral de lo que estamos haciendo, porque yo no sé si a lo mejor estás dormido y estás con la cámara allí. Entonces, al igual que hacemos en la presencialidad de que el trabajador tenga que incluso firmar un documento de asistencia, ¿no es cierto?
el hecho de que estés encendida la cámara es parte de la presencialidad y el respeto que te van a mostrar a ti. Sí, hacer entender que si a lo mejor, no sé, Gloria, José Tobar, Paulina Murillo, Ángel, Nerio León, cualquiera que está aquí en la sala, son parte de esta capacitación, les gustaría tener esa presencia de las personas, ¿no? Y para eso también puede hacer un storytelling, para eso podemos crear esa necesidad. Nosotros siempre estamos en modo venta, siempre estamos en modo venta, vendemos todo. ¿Cómo yo puedo venderles algo más? ¿No es cierto? La atención, simplemente. Y gracias, Mario, Gloria, Paulina, gracias por encender las cámaras. Anita Precisamente también. Anita. ahí vamos generando esa empatía. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo la capacidad de poder ver su rostro, poder ver sus gestos, poder ver si incluso yo estoy equivocado y podemos intercambiar comentarios. Gracias, Marcos. Gracias. Intercambiar muchas cosas con las que vamos a interactuar mejor. Eso es lo importante. Le vamos ganando espacio grandísimo al miedo, porque el miedo lo único que hace, ¿qué es? No nos da espacio a esta gran empatía con el que ahora les estoy viendo a varios amigos que han encendido la Ángel, cámara. Harman también acaban de encender la cámara. Entonces, Muchísimas Ángel, Harman, gracias y todos, ¿no? Todos, hay gente que a lo mejor está con pijama, Cari, y ya no le gusta verse en esas condiciones, hay que entender también, ¿no es cierto? gracias. Cristóbal, gracias. Y es impresionante. Entonces debemos crear estrategias. Mal haría yo en darte una que a lo mejor no se acopla a la necesidad de tu giro de negocio. Pero como facilitadores, ahí está el expertise de poder generar un speech con el que tú motives a los trabajadores a que enciendan la cámara y se sientan parte integral de lo que tú estás haciendo. Porque Así tú es. para estar en una capacitación te preparaste antes, ¿no? Hiciste una serie de recopilación de documentos para sacar una presentación. Y lo que necesitas es esa atención. Pídeles eso, nada más. Y cuando ves estos rostros que te están mirando con atención, es ese gracias, ese Dios le pague porque estoy obteniendo esa atención de los trabajadores con los que podemos hacer capacitaciones formidables. Lo que decían allí, PNL, lúdica, gamificación, mindfulness, todas las herramientas que tú puedas adquirir como facilitador, bienvenidas sean para salir del esquema dogmático que siempre nos han capacitado y poder tener herramientas alternativas con las que nuestras capacitaciones cada vez pueden ser mejores. Así es. Qué tan Sí. importante es para Muy bien. nosotros pues ir Momento cerrado. innovando, ir creando muchísimas cosas dentro del campo de la seguridad, es aprovechar todas estas herramientas que podemos practicar en el día a día. De hecho, que es importantísimo para nosotros incluir nuevas prácticas donde los colaboradores participen activamente, sean parte de la capacitación, ¿no? Ya quedó atrás la capacitación donde el participante está sentado la hora esperando la capacitación y no participa activamente. Ahora hay que involucrarlos tanto presencialmente como virtualmente. El trabajador debe estar en actividad constante porque es ese parte del aprendizaje, ¿no? Porque si yo en un momento lo dejo paralizado al trabajador, pues simplemente en ese momento se me va a dormir, no va a estar pues dispuesto a poder realizar. Y de hecho, como decía Cristian, nosotros estamos preparando un taller que próximamente ya lo van a ver, con todas las prácticas que hemos realizado en el día a día en las diferentes organizaciones, clientes, ¿no? Que hay una combinación de todo, ¿no? Que es no solamente lo que venimos trabajando, trabaja con Legos, o sea, Cristian, yo trabajo con Mindfulness, ¿no? Trabajamos el storytelling, trabajamos el coaching, ¿no? ¿Qué tan poderosas son estas herramientas que nos pueden llevar a los trabajadores a ser más conscientes, a participar desde el ser, ¿no? Que es lo más importante, porque basta que la persona voluntariamente decida participar, cualquier acto, condición insegura, nadie lo va a detener porque realmente la persona va a estar muy dispuesta y con el propósito claro de las cosas que quiere para él, ¿no? Entonces eso es Correcto. importantísimo. Cristian, entonces ahí ya para poder despedirnos también de los colaboradores, no sé si tenemos por ahí una invitación para ellos. Sí, muchísimas gracias. Karina y Cristian, si serían tan amables, podría José, intervenir. buenas noches, bienvenido. Buenas ¿Qué noches. tal, José? ¿Cómo estás? Mira, Buenas yo lo noches. que considero, buenas noches, yo lo que considero, no sé, pues, bueno, yo estaba en el curso formador de formadores, instructores, formación de instructores, con lúdica,
ya leí el manual del instructor lúdico. Entonces, lo que yo he sacado como conclusión es que tú tienes que ir atando todos esos conocimientos. Ejemplo, en formación de instructores te enseña que tienes que primero saber de la persona a quién vas a capacitar, de dónde viene, qué títulos tiene. En el caso del libro de entrenador lúdico, te menciona al principio que tienes que, en base a un cuestionario, saber si es kinestésico, si le gusta escuchar, si es si le gusta Auditivo. observar, auditivo. Entonces, todas esas cositas, considero yo que tú tienes que irlas atando para hacer, en base a eso, te podríamos decir un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico que tú realizas, entonces ahí viene, tú aplicas, considero, la metodología más apropiada, porque ya conoces a las personas, ya sabes si esa persona es kinestésica, o Visual o visual. Entonces, considero yo que ese es primero arrancar con un diagnóstico para luego de eso implementar ya la metodología, la andragogía en base al grupo que tú tengas, pues, ¿no? Eso es lo que yo considero, ¿no? Entonces, nosotros como técnicos, a pesar de todos esos conocimientos, ir atando cabos de cada uno de esos conocimientos para aplicarlos de la mejor manera. Y en el caso, yo digo, el storytelling, ¿no? Y corríjanme, por favor, si estoy equivocado. Yo nunca he aplicado el storytelling. Lo he visto que lo han aplicado, pero yo no conozco esa herramienta. Y bueno, la quiero aprender. En el manual nos enseñan que la persona tiene 20 minutos, el adulto solo tiene 20 minutos como para estar atento, y después los 20 minutos decae ya esa atención. Entonces, no sé si a lo mejor, digo yo, puede ser el momento de aplicar a lo mejor un storytelling, dependiendo. No sé, corrijan ustedes que conocen mejor el tema que yo, si serían tan amables. José, si me permites, Cari, con todo gusto. Claro que se puede aplicar el storytelling, porque precisamente, y como bien lo dices, nuestras neuronas cerebrales se conectan en ese corto tiempo y luego ya se dispersan hasta que se vuelvan a tener un generador de atención. Totalmente de acuerdo. Pero precisamente esas son herramientas con las que tú puedes trabajar para tener la atención del trabajador, ¿no? El Así es. storytelling, como lo decíamos antes, es esa historia, porque detrás de cada historia hay un sujeto. ¿A quién vas a contar? Detrás de cada historia hay algo que contar. Y ese algo que contar, cuando tú le metes todas las herramientas que tienes, ¿no es cierto?, cognitivas, las que tú tienes en tu cabecita para poder contar, cuando tú cuentas incluso las consecuencias de un accidente laboral, ya no es solamente un testimonio frío de alguien que en realidad tuvo ese accidente. Y frío me refiero a que sin las herramientas de expresión, ¿no? Pero cuando tú tienes ese testimonio de alguien que sufrió un accidente, ya causa un impacto. ¿Verdad? Causa un impacto, porque es un colaborador, es un compañero el que le suscitó eso. Pero si detrás de eso tú generas una historia de cómo podemos nosotros gestionar esa misma historia para que no vuelva a ocurrir y tener un control de lo que hacemos, el resultado es mayor. Entonces, mi querido José, sí lo podemos usar y eso es parte de lo que les decíamos antes. Nosotros hemos preparado un montón de herramientas con las que queremos ser objetivos y enfáticos de cómo podemos mejorar los procesos, ¿no? Karina tiene muchísima experiencia, ustedes saben, los amigos de Perú, en los temas mineros y varias industrias con las que ha trabajado. Y bueno, en mi caso he trabajado en empresa de construcción, minería, petróleo y hospitalaria, con lo que también he podido aplicar en estas herramientas, en estas actividades, varias herramientas con las que distintas actividades, como alguien nos decía, ¿no? De acuerdo a la actividad, totalmente de acuerdo. Imagínense, trabajar con médicos no es lo mismo que trabajar con los compañeros de la construcción. Así ¿Verdad? es. Nos toca incluso emplear en algunos casos términos distintos. Y de ahí viene el storytelling, de ahí viene esa capacidad que tú tengas de crear historias en base a. Y esa facilidad es la que debe desarrollar el técnico, ¿no? Como decía José, tener varias herramientas, no solamente la supervisión o tu libretita con la que vas apuntando si cumple o no cumple, porque eso lo podemos hacer en cualquier momento. ¿De qué forma haces mucho más provechosa tu responsabilidad de que el trabajador vuelva tal cual llegó en la jornada de trabajo, ¿no? Entonces,
Eso es, queridos amigos, más bien muchísimas gracias. Si tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Puedo compartir una experiencia, si Con me lo todo gusto, Ana permiten? Cecilia. Buenas Disculpen noches, bienvenida. que me vean a oscuras, vengo manejando. Mira, nada más para reafianzar, porque no me quiero quedar con esto, quiero compartirlo. Las historias que ustedes están planteando son muy, muy benéficas. ¿Por qué? Porque recordemos que existen las inteligencias múltiples, y esas inteligencias múltiples nos permiten utilizar todas estas herramientas que ustedes nos están aportando, que nos están compartiendo, para hacer equipos multidisciplinarios, ¿sí? O equipos que tengan diferentes inteligencias y hacer sinergia. Al hacer sinergia, se van a estar compartiendo sus propias experiencias de vida, como bien lo marca la andragogía. Se me hace muy interesante, disculpen la pasión, son temas que me apasionan, que me encantan, y pues bueno, no podía dejar de no compartirlos, porque para Muchas eso gracias, estoy, ¿no? muchas gracias, Anita. Más bien Gracias a ustedes. con cuidado, Anita, porque estás manejando ahí. No, ya llegué a Gracias. Uno casa, de ya los llegué. temas de la prevención, ¿no? Entonces ahí no te olvides, las dos Muchas manos en el gracias. timón, qué tan importante es, ¿no? Bueno, sí. Qué genial son Karina, los aportes quería hacer cálidos. un alcance. Mario. Lo que decía Cristian, bueno, y Karina también hay que tener presente que hay personas, no solamente uno que es como el moderador, el instructor, ¿no es cierto? Con las personas con cuales trabajamos, ¿no es cierto? Y tenemos que ser como integrar a todo el mundo, porque hay personas diferentes. Aquí en Chile se habla de personas con capacidades diferentes, que son personas que antiguamente se hablaba de la palabra discapacidad. Y también se acaba de modificar el Código del Trabajo en Chile, eso lo estaba buscando, en el cual incorpora a una persona dentro del Departamento de Recursos Humanos que tiene que tener las competencias y una certificación de competencia para apoyar a las personas con un grado de discapacidad. Entonces también es importante la inclusión en el trabajo que tenemos que realizar en la empresa. Eso quería agregar. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Qué importante. Fíjese, y por eso la importancia de estos webinars, porque nos acompaña gente de toda Latinoamérica, ¿no? Y ese aporte de Mario desde Chile nos hace aprender. Nos aporta muchísimo en este crecimiento como gente que nos encanta el tema de la prevención. Así que muchísimas gracias, Mario. Gracias a todos los que se han dado cita esta noche por estar con nosotros, y próximamente les comunicamos ya el lanzamiento del taller, del curso, en el que están todos invitados. Muchísimas gracias por estar allí, y será hasta la siguiente semana. Me podría una última intervención y ya. Claro, José. Como una conclusión. Estaba recordando que cuando uno estudiaba inglés, había un lema que decía: si no sabes inglés, estás a la mitad del camino. Podríamos concluir. ¡Qué pena! Sí, entonces podríamos concluir que acá, que el técnico de seguridad que no sabe, no conoce las herramientas PNL, andragogía, gamificación, lúdica, podríamos decir que también está a la mitad del camino, como una conclusión, pues, ¿no? Pues son herramientas esenciales para poder culturizar a los colaboradores en el tema de seguridad y salud. Vas generando experiencia y especialización en lo que más te va a acomodar, porque es algo que te tiene que fascinar, ¿no? Porque yo no puedo hacer algo que no me fascine. O sea, si por ejemplo a mí no me gusta hacer storytelling o contar historias, entonces ¿para qué me voy a meter a algo que de repente no me apasiona, no me llama la atención, ¿no? Porque también eso vas a exteriorizar en tus procesos de capacitación, ¿no? Entonces imagínate si yo cómo voy a enseñar, por ejemplo, PNL, si de repente yo no la aplico en mí, no puedo exteriorizar, ¿no? Entonces sí es importantísimo nuestra participación, ¿no? Tiene que gustarte para poder exteriorizar, ¿no? No es que tienes que aprender muchas cosas, es realmente algo que a ti te apasione para poder enseñarlo, poderlo transmitir. Creo que eso es muy importante. Y bueno, sí, muchísimas gracias más bien a todos ustedes por haber participado pues el día de hoy.
Bueno, ahí está justo promocionando. Hemos hecho el primer curso de técnicas y herramientas de mindfulness, donde hemos compartido. Este 11 de noviembre tenemos el segundo curso de técnicas y herramientas de mindfulness en SCT, donde hemos compartido los materiales. Bueno, las que están aquí tienen el 40% de descuento para poderse inscribir al curso. Sí, les agradecemos muchísimo el haber participado también. A los que están aquí, Mario, por ejemplo, que estuvo en el curso, muchísimas gracias por estar aquí también. O sea, nosotros estamos dispuestos a compartir todo nuestro trabajo, nuestro desarrollo, para que ustedes lo puedan aplicar también en el campo de seguridad. No es nada nuevo, es algo que nosotros vamos innovando, lo vamos probando en nuestras capacitaciones y es lo que les vamos a transmitir a todos ustedes, ¿no? Bueno, acá también, ahí en mi página web, pueden seguirnos en Karina Linares, ¿no? Donde compartimos material también acerca de las capacitaciones que vamos realizando. Tenemos este sábado, tengo un webinar también de coaching en la seguridad. Ahí vamos compartiendo historias, ¿no? Coaching en la seguridad, el día sábado a las 11:30, donde ya saben, es cerrado y solamente le doy las técnicas que voy practicando. Así es que los invito a seguirnos en las redes. Muchísimas gracias, nos vamos compartiendo. Pues para quien guste seguirme también, ahí están las redes sociales. Es una herramienta que me encanta y la estoy utilizando muchísimo, que es Lego Serious Play, que todas las semanas los hablamos. Es una herramienta bastante interesante, es una herramienta sistémica con la que hemos estado ya generando bastantes respuestas positivas de los trabajadores. Es trabajar con nuestras manos, ¿no? Y trabajar desde la parte inconsciente. ¿Qué conseguimos? ¿Qué queremos descubrir? ¿Qué estrategias incluso podemos aplicar para los temas de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Así que estamos próximos también a hacer un taller acá en Quito y próximamente les diremos las fechas, pero encantado de siempre poderles servir y dedicarnos a la salud y seguridad ocupacional como un tema importantísimo dentro de la actividad laboral. Así que muchísimas gracias por acompañarnos desde Quito, Ecuador. Un abrazo gigante para todos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, Kristen, igual para todos ustedes. Vayan así súper, y ahí Mario sabe lo que es sentirse bien, el estar bien. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Igual ahí en el chat les está dejando el link a los que estén interesados en participar en el curso de técnicas y herramientas de mindfulness para que les puedan hacer llegar la información acerca de qué trata el curso y cómo vamos a trabajar también en el taller, ¿no? Es que muchísimas gracias a todos. Falta la foto final. La foto, ya vamos a ver la foto. Ya saben de la foto, Mario, gracias. Listo, ahora sí, ahora sí. Anita, te detuviste, ¿no, Anita? Listo, a ver. Sí, me detuve. ¿Cómo crees que voy a manejarlo? Ya. Ok, muchas gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Súper emocionada con ustedes. Lindo, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias y bendecidas para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, gracias. Karina, te mandé al WhatsApp la ley que te nombré, te la mandé recién. Ya, listo, ok, ahora la revisamos. Ahí no se olviden, por favor, dejen ahí su contacto, vamos a estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Gracias.